Y ahora vamos a hablar de otro compuesto, que no es un compuesto en realidad, sino es una mezcla homogénea, conocida como aire. Y específicamente es un manto que rodea a nuestro planeta. Pero este manto de aire no es uniforme, su distribución no es uniforme alrededor de nuestro planeta. Y por eso es que se tiene diversas capas con características y propiedades diferentes. Tenemos que comenzar por describir así en forma sintética cada una de estas capas. Comenzaremos por la troposfera. La troposfera es donde se encuentra la mayor cantidad de aire. El 90% de todo el manto que rodea a la Tierra, ese manto gaseoso, se encuentra concentrado en la troposfera. Vean ustedes, 90% es un valor bastante alto y el otro 10% se haya distribuido en las otras capas. En la troposfera, además, se tiene la presencia del vapor de agua. Es otra de las características. Todas nuestras actividades las realizamos en la troposfera. Entonces, también vamos a recordar la composición del aire. Una quinta parte es oxígeno y el resto es nitrógeno. Es decir, que los componentes principales del aire son el oxígeno y el nitrógeno. Dos componentes distribuidos, contenidos en proporción diferente. Una quinta parte, como les había dicho, y eso equivale a decir un 80% de nitrógeno y un 20% de oxígeno. Entonces tenemos las características principales de este manto gaseoso que rodea nuestro planeta y gracias al cual también se puede justificar la existencia de vida en este planeta llamado Tierra. Los otros componentes, primeramente hemos citado la troposfera, que abarca alrededor de 15 kilómetros, son la estratosfera, que viene a la troposfera, viene la estratosfera, donde se encuentra la capa de ozono. Esa capa de ozono también forma una parte importante de este manto gaseoso, que tiene el objetivo de filtrar los rayos ultravioleta y otros tipos de radiaciones peligrosas para nuestra sobrevivencia. Después de la estratosfera tenemos la mesósfera, con características particulares, y concluimos con la última capa, que es la termósfera. En estas capas ya tenemos aire enrarecido y les he indicado que el 90% se encuentra en la troposfera. Entonces, esas son las características principales de este manto gaseoso que nos rodea y el cual, volvemos a recalcar, está constituido por dos componentes fundamentales, el oxígeno y el nitrógeno, donde el oxígeno forma parte de nuestra existencia, forma parte esencial de nuestra sobrevivencia. El oxígeno es el elemento fundamental para el desarrollo de todas nuestras actividades. Vamos a observar en este experimento la acción de la presión atmosférica. Vamos a utilizar este tubito de ensayo y llenamos con agua hasta el ras. Llenamos completamente con agua y luego vamos a cubrir con este trocito de papel. De esa manera. Y ahora invertimos. Entonces observen ustedes que la columna de agua está siendo sostenida por ese trozo de papel, algo que parece sorprendente, y eso es lo que tenemos que explicar. Vamos a hacer algo similar con este otro vaso, que de igual manera, solamente es una escala mayor. Vamos a llenarlo de agua y cubrir también con otro trozo de papel. Llenamos con agua que sea hasta el ras.
Eso es conveniente. Una vez que está lleno de agua, nuevamente recurrimos a un trozo de papel para poder cubrir el vaso de esta manera. Entonces vamos a ahora invertir y podemos colocar sobre la cabeza de un estudiante para detectar si es estudioso o no le gusta hacer las tareas. Entonces estamos demostrando en esta práctica la acción de la presión atmosférica. Este es otro ensayo para poder observar la acción de la presión atmosférica. Esa masa de aire que rodea la Tierra ejerce una presión y eso es lo que estamos tratando de visualizar. Vamos a utilizar para eso una botella flexible y calentamos una cierta cantidad de agua. Entonces aquí hemos calentado alrededor de 30 mililitros de agua aproximadamente y esto vamos ahora a vaciar en este vaso, en esta botella. Es agua caliente e inmediatamente vamos a hacer el cierre. Vamos a cerrar herméticamente y observar el fenómeno que se va a producir. Tenemos la forma cilíndrica de la botella y vamos a observar que se irá deformando poco a poco. Estaremos atentos a ese proceso de deformación. Ya se ha iniciado ese proceso de deformación. Sentimos en esta parte superior de que se va encogiendo poco a poco el vaso. En este experimento vamos a visualizar la importancia que tiene la presencia del oxígeno en el aire. El oxígeno es el elemento vital que participa en todo proceso de combustión. Inclusive nuestros alimentos son combustionados por el oxígeno. Entonces vamos a utilizar en este caso un trozo de vela. La vela que va a ser el combustible y va a interactuar con el oxígeno del aire que va a ser el comburente. Este proceso de combustión lo vamos a desarrollar en agua de cal. Una solución, como ustedes pueden observar, totalmente diáfana, límpida, transparente. Y ahora vamos a colocar este trozo de vela para que se combustione en esta solución de agua de cal. Ya se ha logrado introducir automáticamente el trozo de vela y observaremos en unos instantes los cambios que se van a producir. ¿Qué está sucediendo? Podemos ya ir visualizando qué es lo que se produce cuando se combustiona la vela. La vela, al combustionarse, está generando dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono esperemos que interactúe con el agua de cal. Es decir, que el agua de cal tiene el propósito de poder identificar justamente la formación del dióxido de carbono. Entonces, si se está generando dióxido de carbono, eso va a ser prueba contundente de que el oxígeno del aire está reaccionando con la vela. Vamos observando, evidentemente en la parte superficial del agua de cal se va formando una delgada capa de un precipitado blanco lechoso. Ese precipitado blanco lechoso será el carbonato de calcio. De esa manera entonces la prueba se vuelve positiva. Ese era el objetivo de poder hacer reaccionar, de lograr la combustión de la vela en
utilizando una solución de agua de cal. El objetivo era justamente identificar el producto fundamental que se origina, el dióxido de carbono. Tenemos ya suficiente dióxido de carbono. Recuerden que la solución era transparente, era diáfana, el agua de cal, sin ninguna partícula. Ahora esperemos que haya detectado la presencia del dióxido de carbono. Vamos a tratar de disolver ese gas que se ha generado, cubriendo con un trozo de papel y agitando la solución. El objetivo va a ser que interactúe el gas que se está generando con el agua de cal. Desarrollaremos ese proceso. Entonces cubrimos. Vean que se queda finalizado el proceso de combustión por ya la ausencia de oxígeno. Ahora vamos a agitar para que se produzca la interacción entre ese gas generado y el agua de cal. Entonces esta agitación tiene ese objetivo de poder lograr la reacción entre el gas generado y el agua de cal. Ahora sí, vemos, ahí tenemos la presencia de un precipitado blanco lechoso. Vamos a sacar la vela que ha terminado de combustionarse. De igual manera sacamos este platillo que ha servido de soporte para poder combustionar. Y ahora sí, podemos ver que ya no es esa solución blanquecina, o mejor dicho, incolora, diáfana. Ahora tenemos una solución blanquecina, lechosa, donde, mejor dicho, que se debe a la formación de un precipitado. De esa manera entonces consideramos positiva la prueba realizada y esto nos va a permitir explicar la presencia de oxígeno en el aire. Ahora vamos a tratar de demostrar que el aire, una sustancia gaseosa, tiene también su masa, un peso. Y eso vamos a establecer usando este globo. Pesaremos primeramente el globo vacío y registramos la masa. Es 1,48 gramos. Registramos ese valor, 1,48 gramos. Ahora vamos a llenar de aire este globo utilizando un inflador. Este es un inflador que podemos utilizar para poder llenar de aire este globo. De esta manera. Ahora sí. Entonces, escapando. Ese sí escapa. Ahora sí. Está escapando un poco de aire. Vamos a tratar de darle. Ahora sí. Está mal colocado.
Ahora sí, hemos logrado alinear. Esta va a ser la cantidad suficiente de aire que vamos a tener. Y ahora cerramos. Cerramos herméticamente para nuevamente pesar y conocer la masa de aire que está contenido en este globo. Listo, ya lo hemos cerrado. Ahora vamos a pesar. Tratamos de mantenerlo. Ahora sí. Veamos. 1,58. Vamos a ver ahí. 1,60. Entonces vamos a considerar ese valor. Tenemos registrado 1,60 gramos. En estos experimentos estamos visualizando la acción de la presión atmosférica. Cuando invertimos el vaso con agua, esta es sostenido por un trozo de papel. Entonces la presión aquí claramente se observa que ejerce en todas las direcciones. Tenemos en posición vertical y también por debajo. Por debajo es la presión que en este caso logra sostener la columna de agua a través del papel. Por esa razón el agua no cae. En este otro experimento tenemos algo semejante, la acción de la presión atmosférica. Tenemos una botella vacía, flexible, al cual llenamos con agua caliente. El agua caliente emite vapor que está en equilibrio a esa temperatura de 90 grados aproximadamente, pero al enfriarse se condensa. Ese vapor pasa al estado líquido y se crea un vacío. Al crearse un vacío en el interior de la botella, la presión atmosférica nuevamente actúa mediante una fuerza que llega a deformar esta botella flexible. Es a veces bastante fuerte esta presión. Esta presión es muy intensa que inclusive se logra deformar envases de lata que obviamente parecen ser más resistentes, pero si se produce el vacío correspondiente llega también a deformarse totalmente. Entonces esa es la acción de la presión atmosférica o la presión del aire. En este experimento vamos a observar la composición del aire. El aire está constituido por nitrógeno y oxígeno. Son los principales componentes. Una quinta parte, observen aquí en este cuadro, corresponde a el oxígeno y el resto es nitrógeno. O sea, si consideramos 100 partes, un 20% es oxígeno y un 80% nitrógeno. Tenemos obviamente composiciones mucho más exactas, como decir 21 de nitrógeno y 21 de oxígeno y 79 de nitrógeno. Pero vamos a manejar datos globales y recordarnos siempre que la quinta parte del aire está constituido por oxígeno. Ahora, ¿cómo hemos demostrado la presencia de oxígeno? El oxígeno interviene en todos los procesos de combustión. Combustionamos la vela y se obtiene dióxido de carbono y vapor de agua. Aquí tenemos la fórmula de la vela, constituido por 25 carbones. Es una sustancia, un hidrocarburo sólido que reacciona con el agua. Esto es un compuesto muy conocido y al combustionarse con el oxígeno del aire genera dióxido de carbono y vapor de agua. Ahora, este dióxido de carbono puede ser detectado mediante el uso de agua de cal. El agua de cal es hidróxido de calcio. Al reaccionar ese gas con el agua de cal, forma un precipitado blanco lechoso de carbonato de calcio. Esto es prueba positiva, es considerado
prueba positiva de la presencia de dióxido de carbono. ¿Y de dónde proviene ese dióxido? De la combustión de la vela utilizando oxígeno. Entonces, de esa manera queda comprobado la presencia de oxígeno en el aire. Ese elemento es de mucha importancia, es vital, en otras palabras, para la existencia de la vida en nuestro planeta. Hemos logrado pesar una cierta cantidad de aire. En primer lugar, hemos obtenido estos datos iniciales. La masa del globo vacío era de 1,48 gramos. Eso es lo que hemos registrado. Masa del globo vacío. Ahora, cuando llenamos con aire, inflando, alrededor de casi 2 litros aproximadamente, llegamos luego a obtener una masa de 1,60 gramos. Masa del globo más la masa de aire. Entonces ha habido aquí un aumento en 0,12 gramos. Y estos 0,12 gramos corresponde exclusivamente a la masa del aire. Entonces el aire evidentemente tiene una masa, tiene un peso que muchos podemos considerar que no pesa nada, pero en este caso sí, demostramos que tiene un peso. En este caso, con un globo inflado casi totalmente, llega a contener 0,12 gramos. Esa es la masa de aire. El volumen no hemos podido establecer, pero en otra oportunidad veremos cómo vamos a determinar, cuantificar el volumen de aire y la masa correspondiente.